Vale, pues ahora sí que sí, buenos días a todos. Bienvenidos un viernes más a un nuevo webinar de Java Spain, en esta ocasión acompañados de nuestro asociado Smart Me Analytics. Hoy vamos a ver cómo enfrentarnos a una planificación de campaña desde un punto de vista más científico para, bueno, optimizar así nuestros resultados. Y para ello tenemos a Javier Pérez Lafuente, Senior Data Analyst en Smart Me Analytics, Luis Sánchez Mielgo, Measurement Solution Expert en Smart Me Analytics. Chicos, muchísimas gracias. Deseando oíros, simplemente dejarme recordar a la audiencia que cualquier pregunta que os surja a lo largo del webinar, porfa, se la dejéis a través del botón de preguntas y respuestas. Y así ellos luego a final de la sesión os pueden ir contestando. Y nada, ahora sí que sí, sin más, todo vuestro y deseando escucharos. Muy bien, pues nada, muchas gracias Paula por la introducción y gracias también a la IAB por organizar estos webinars y ofrecernos la oportunidad de tener este ratito hoy de viernes por la mañana, ya acabando la semana, con todos vosotros. Y bueno, antes de entrar a contaros en profundidad el porqué de nuestro título y qué tiene que ver Schrödinger con el mundo de la publicidad y por qué le hemos traído hoy hasta aquí, vamos a hacer un breve contexto del momento en el que nos encontramos, de la medición cross-media y de cómo llevamos a cabo esta medición cross-media en Snap. Es que, aunque el fin de la publicidad sigue siendo el mismo, conectar de una manera relevante con el consumidor, generar con él una vinculación para que eso desencadene una respuesta, la dispersión de la audiencia entre todas las múltiples opciones que ahora mismo tenemos para consumir contenido, hace más complicado realizar planificaciones eficientes, optimizando la inversión y conseguir llegar o alcanzar al target de campaña. Más, estamos atravesando un momento en el que se están produciendo múltiples y continuos cambios que afectan a la medición de las campañas publicitarias. Para comenzar, el fin de las cookies de tercera parte. Es algo que todos venimos escuchando desde hace años y que aunque tenemos la sensación de que este fin de cookies de tercera parte nunca llega, en algún momento acabará llegando y esto supondrá que trabajar o haber trabajado el First Party Data será esencial. Desde Smartme ya llevamos años trabajando este First Party Data que nos permite y nos permitirá entender la trazabilidad desde que se produce el impacto publicitario hasta que se desencadena la respuesta sin depender de cookies de tercera parte. El segundo de ellos, la digitalización en general, que incluso está afectando a medios más tradicionales como puede ser el medio exterior. El desarrollo, sin ir más lejos, del Digital Out of Home o del Programmatic Digital Out of Home está ayudando a potenciar este medio y este formato además cada vez va teniendo más peso en la propia planificación del medio y existe la necesidad de adaptar la medición para tenerla en cuenta. Otro cambio que desde hace pocos meses ya es también una realidad en España es la televisión en streaming bajo modelo de negocio de publicidad y en el que cada vez más plataformas de streaming están optando por seguir. Pues bueno, comenzamos a finales del año pasado Netflix, poco tiempo después Disney Plus y más recientemente Prime Video. Y por último, también hay que tener muy presente el impacto que el retail media, todo el retail media está teniendo en el campo de la publicidad. Al final, todos estos cambios que se están produciendo, como he dicho, de manera rápida y continua, hacen que sea indispensable ir adaptando en todo momento la medición para que ésta sea rigurosa, sencilla y útil. Y nosotros consideramos que la medición cross-media es la metodología que mejor y más se adapta para tener una visión clara de esta realidad tan compleja. Pero además no es algo que pensemos nosotros únicamente, sino que esta medición está fuertemente respaldada por las voces autorizadas que representan a los medios, tanto internacional como nacionalmente. ¿Y por qué consideramos o creemos que es la metodología que mejor se adapta? Pues básicamente por las ventajas que tiene, porque está centrada en la audiencia. Cambia el enfoque de la medición por filos, ir cada medio de manera independiente, a medir la realidad de cómo consumimos de manera fragmentada y en todas las pantallas los medios y la publicidad. ¿Por qué single source? Los datos se obtienen de un grupo controlado y continuo de individuos y se recogen independientemente de en qué dispositivo, medio o lugar consuman dichos contenidos. Por supuesto, está alineado también con la privacidad y además, y lo más importante de todo, porque es independiente
neutral y transparente. Al final no tiene intereses en juego más allá de proporcionar el mejor servicio tanto al anunciante como a su campaña publicitaria. ¿Cómo lo hacemos en SmartMe? Lo hacemos gracias a nuestra tecnología de medición single source y cross media desplegada en las mismas personas de las que tenemos registrado en tiempo real, always on, por supuesto siempre bajo su consentimiento, todo su comportamiento de forma pasiva y continuada, independientemente además de si este consumo lo realizan dentro o fuera del hogar. Conocemos de ellos pues, las redes sociales que consumen, los canales de televisión o plataformas de televisión conectada que ven, las emisoras de radio que escuchan, las apps a las que utilizan o las webs a las que acceden. Y además también conocemos sus localizaciones geográficas. Y todo este consumo de medios o todos estos datos que tenemos de nuestros individuos no solo nos sirven para conocer, como ya he dicho, ese consumo de medios que realizan, sino que también podemos obtener datos de exposición publicitaria. Vemos las 4 principales tecnologías que utilizamos tanto para obtener el consumo de medios como la exposición publicitaria. Utilizamos audio matching para consumo de medios y para exposición publicitaria en televisión, radio y resto de soportes digitales con audio. Utilizamos el píxel principalmente para la medición de campañas publicitarias para los sites digitales, ya sean con audio o sin audio, aunque más especialmente en el caso de estos últimos sites sin audio. Y gracias a la geolocalización obtenemos las coordenadas que nos sirven, por un lado, para medir la publicidad exterior en cualquiera de sus formatos o incluso para analizar en un periodo post-campaña el tráfico a tienda. Y por último, la 4ª tecnología que vemos en pantalla, el traqueo de las apps y las webs de los panelistas. En este caso, nos sirve también para ver ese consumo de medios, pero también para la parte más de eficacia post-campaña de esa conversión digital una vez que la campaña ha acabado. En definitiva, esta tecnología la utilizamos para ayudar a anunciantes, agencias y soportes en las distintas etapas de sus estrategias publicitarias: planificación, medición y optimización. En la fase pre o la fase de planificación, pues al final nos ayudamos de todos estos datos que recogemos de consumo de medios para ofrecer una herramienta que puede ser de gran utilidad para eficientar, para eficientar el plan de medios. Como hemos visto, gracias al cross media medimos todos los medios en igualdad de condiciones para las mismas personas, por lo que podemos ver de forma directa y en un mismo ranking con todos los canales, todos los soportes, todos los medios a la vez, un dato tan simple, por ejemplo, como la cobertura que estas mismas personas tienen pues, en canales de televisión, en redes sociales, en OTTs, en Twitch o incluso en players de retail media. Pero además podemos ver otros indicadores de mucha utilidad como la cobertura incremental, que nos permite ver cómo se complementan los medios entre ellos y cuáles nos sirven para lograr una cobertura potencial mayor en las campañas publicitarias. Y además también disponemos de un amplio perfilado de los individuos, tanto a nivel sociodemográfico como observado o comportamental. Y eso nos permite ver qué soportes o medios tienen una mayor afinidad con el target que consideremos de cara al objetivo de esta herramienta, de eficientar o realizar una mejor planificación de la campaña. Y esto que hemos visto pues, ha sido en la parte de pre-campaña, pero por supuesto, todos estos datos que recogemos continuamente nos permiten realizar también una medición full funnel de las campañas publicitarias. De manera pasiva, podemos obtener datos de cobertura, frecuencia, cobertura incremental, solapamiento de todos los medios y soportes que contengan la campaña. Y una vez que la misma ha acabado, la posibilidad de lanzar un cuestionario oral lead a estos mismos individuos de los que sabemos con seguridad si han sido o no impactados por la campaña, si han sido o no impactados por cualquiera de los medios o soportes de la misma, y analizar la eficacia con métricas declaradas: teoría de marca,
de poder publicitario, concepción de compra, acción, diagnóstico creativo, incluso. Y podemos volver, como ya hemos visto también en la diapositiva anterior, a esa parte más observacional para analizar la parte más baja del funnel, viendo, por ejemplo, si los impactados por la campaña han accedido a las apps o las webs del anunciante o si han acudido en mayor impacto que los no impactados al punto de venta físico tras el impacto publicitario. Y hasta aquí no hemos visto aún qué tiene que ver Schrödinger con la publicidad, pero sí hemos visto cómo la medición cross-media sirve de ayuda en la fase pre y en la fase post. Pero aún así, a veces sentimos que estas dos partes, pre y post, no están del todo conectadas y es entonces aquí cuando nos llega una gran pregunta. ¿Qué pasaría si hubiera hecho algo diferente en la campaña? Eso es. Aquí nosotros creemos que la verdad es que a 2024 es posible que no os estemos descubriendo el cross-media. Yo creo que es una cosa que ya estamos todos bastante familiarizados con lo que es esta solución y nosotros que lo llevamos poniendo en práctica varios años, a pesar de que es una solución que muchos conocéis, incluso puede que alguno de vosotros ya hayáis probado de primera mano, seguramente lo hayáis hecho en la parte que contaba Luis de lo que es la medición publicitaria. Y en esa medición publicitaria, cuando estamos midiendo una campaña, tenemos ese momento en el que hemos hecho nuestra campaña con nuestro plan de medios, vemos los resultados y nos llegan este tipo de preguntas. ¿Qué pasaría si hubiera hecho algo diferente? Porque normalmente en esa medición puedes testar lo que has usado, pero no lo que no has usado, ¿no? O no lo que no hiciste de esa manera. Y por eso siempre llegamos a ese momento en el que nos preguntamos, bueno, mi campaña ha funcionado así, pero ¿y si hubiera invertido más en televisión lineal? O si lo hubiera hecho de otra forma, invirtiendo un poquito menos en prime time y un poquito más al mediodía. O si hubiera invertido más en YouTube. O si incluso me hubiera atrevido y hubiese probado un medio diferente que no he probado, como puede ser Twitch o como puede ser Prime Video. Y es que en este punto nosotros es donde vemos que todavía no está especialmente bien conectado todo el panorama de medición publicitaria y de consumo de medios, porque nos encontramos con una especie de dilema en el que vemos que tenemos una medición en la que nosotros hemos hecho ya una medición cross-media y hemos aprendido bastante. Pero claro, a la hora de medir lo que es la campaña real, no hemos arriesgado demasiado porque estaba el dinero en juego, ¿no? Entonces hemos ido a lo seguro, hemos seguido usando la televisión como la conocemos, hemos usado los medios que controlo y por lo tanto los aprendizajes que tengo son interesantes pero son acotados. Por lo que para aprender de cosas que no he usado o que no quiero atreverme a gastar mucho dinero a la hora de testar su eficacia, me voy a lo que es el consumo de medios. Y en ese consumo de medios igual sí que aprendo algo de un medio que no estoy utilizando, qué sinergia tiene Twitch con la televisión a nivel de cobertura incremental, pero luego cuando llegamos a ese punto vemos que las respuestas que nos da el consumo de medios en muchas ocasiones son insuficientes, porque son como demasiado genéricas, ¿no? Porque cuando vemos, por ejemplo, el incremental que trae Spotify respecto de la televisión o de la radio tradicional, vemos el incremental de Spotify entero y yo sé que luego no voy a estar ahí, luego voy a estar en una parte de Spotify con un volumen de impresiones concretas. Y por eso tenemos este gran dilema sobre la mesa. Y creemos que para resolver este gran dilema se sigue pudiendo aprovechar lo que es el dato del consumo de medios que tenemos y el dato de los resultados de las campañas de forma cross-media. Porque aquí, al final, lo que sí que tenemos es uno de los mejores datos para tratar de analizar y de responder a todas estas preguntas. Y para hacerlo, nosotros vamos a proponer una forma probablemente bastante creativa o que probablemente muchos no habíais pensado y que tiene que ver precisamente, como decía Luis, con Schrödinger. Aquí ya sí que nos vamos a traer el famoso experimento de Schrödinger y vamos a intentar aprender de él para ver cómo podemos consultar esa información que tenemos, tanto en la medición publicitaria como en el consumo de medios, para responder a ese tipo de preguntas y aprovechar de verdad ese consumo de medios para mejorar nuestros planes de medios en las campañas publicitarias, que es, por supuesto, el objetivo último y definitivo de todo lo que estamos diciendo aquí. Y en lugar de contaros yo en qué consiste el experimento, como vimos que hay una relación bastante grande entre conocer este experimento, que probablemente varios de vosotros ya conozcáis, y ver The Big Bang Theory, voy a dejar que sea el propio Sheldon Cooper el que os cuente en qué consiste el experimento del gato de Schrödinger. Sheldon, ¿tienes
algo que decir que tenga que ver con el asunto del que te estoy hablando? Bueno, veamos. Puedo hablarte del gato de Schrödinger. Schrödinger. ¿Es la anciana del segundo A? No, esa es la señora Grossinger. Y además no tiene un gato, tiene un chihuahua calvo, un bichejo insoportable. Sheldon. Lo siento, me has distraído. Veamos. En 1935, Erwin Schrödinger, para intentar explicar la interpretación de Copenhague de la física cuántica, propuso un experimento en el que a un gato se le metía en una caja con una ampolla de gas tóxico que se podía romper en cualquier momento. Y puesto que nadie sabía si la ampolla se había roto o no, antes de abrirse la caja, se consideró que el gato podría estar vivo o muerto. Lo siento, no veo la relación. Pues claro que no la ves, aún no te la he explicado. Bueno, como nos ha explicado muy bien Sheldon, el experimento es bastante famoso y, de hecho, como decía, parece que los que hemos visto de Big Bang Theory lo conocemos desde hace tiempo y es tan sencillo como presentar esta situación que tenemos aquí delante, que es una caja donde voy a meter un gato, en esa caja hay un veneno y entonces lo que ocurre es que en cuanto yo cierre esa caja y pase un tiempo, la realidad es que ya no puedo afirmar que el gato está vivo o que el gato está muerto, porque el veneno puede haber explotado y por lo tanto el gato estar muerto, o el veneno puede seguir exactamente igual y por lo tanto el gato estar vivo. Y como decía aquí Penny, pues la verdad es que todavía no sé muy bien qué tiene que ver eso con todo lo mío, pero para eso voy a intentaroslo explicar aquí, porque lo que consideramos nosotros es que este experimento, que es bastante popular y que es bastante particular, incluso por la respuesta que ahora la veremos, es en cierto modo lo que tenemos nosotros cuando nos planteamos esas preguntas. Nosotros tenemos una campaña publicitaria que sería nuestra caja, que la conocemos, que es nuestro plan de medios, funciona como nosotros sabemos, y a esa campaña, a ese plan de medios, a esa caja, le queremos introducir un gato, un cambio en esa campaña. Y la realidad es que cuando yo introduzco ese cambio y pasa un tiempo y intento ver los resultados, hasta que no analice los resultados, hasta que yo no haya decidido apostar por ese cambio gastando mi dinero, no puedo saber si ese cambio es bueno para mi campaña porque me va a traer cobertura incremental o es malo para mi campaña porque me va a traer solapamientos. Y en realidad, como esta es una situación que ahora mismo vivimos así, en ese momento de la reunión donde nos hacemos esas preguntas, sentimos que si no pongo en práctica ese cambio, si no pruebo tweets, si no cambio mi forma de usar la televisión, etcétera, etcétera, no voy a responder a esa pregunta. La realidad es que la física cuántica, que es de donde nace el experimento del gato de Schrödinger, sí tiene una respuesta a todo esto, donde no necesitas llevar a cabo ese experimento, poner la vida de un gato en riesgo y todo eso, ¿no? Sino que evidentemente todas estas cosas se pueden responder desde un punto de vista diferente. Y nosotros lo que vamos a intentar es aprovechar esta respuesta para aprender en nuestra forma de medir las campañas y aprender de todo lo que hemos comentado hasta ahora. Lo que dice la física cuántica, que es bastante popular y seguramente alguno lo conozca o simplemente le llame la atención, es que en este experimento donde tenemos un gato dentro de una caja, el gato que tiene el veneno en la caja está vivo y está muerto a la vez. Es una cosa que, como decimos, es muy llamativa porque la verdad no tiene ningún tipo de sentido si la piensas en frío, ¿no? De hecho, fijaos si no tiene sentido que el experimento en sí mismo nace precisamente para atacar a la física cuántica cuando estaban en ese momento de decir que las cosas pasan a la vez y pusieron este experimento, Schrödinger puso este experimento para demostrar que en cierto modo no tienen sentido esas cosas. El gato estará vivo o estará muerto. Pero eso, que es una respuesta que los físicos llaman un estado cuántico y cosas muy técnicas que no nos sirven para nada y no nos interesan, en realidad es bastante más sencillo de lo que parece si te lo explican con un poquito de cariño. Cuando ellos dicen que el gato está vivo y está muerto a la vez, no quieren decir que efectivamente eso sea así, sino que hay una probabilidad que no es cero de que el gato esté vivo y una probabilidad distinta de que el gato está muerto. Y esto es muy interesante porque esto lo que nos permite es que podamos analizar esta situación sin poner la vida del gato en riesgo y seguir con nuestros análisis, aprender de cuál es la probabilidad de que esté vivo y cuál de que esté muerto y por lo tanto aprovechar todo eso para considerar que hemos resuelto este experimento y seguir con nuestro camino en nuestra exploración. Y eso es lo que vamos a hacer en la parte de la campaña publicitaria. Nosotros vamos a testar la probabilidad de que los cambios en esas campañas nos traigan cobertura incremental o que nos traigan solapamientos, para que así podamos decir si esos cambios son potencialmente positivos o son potencialmente negativos y compararlos entre sí para encontrar cuál de ellos sería el más interesante para nuestro plan de medios y para nuestra campaña. Y para ello
lo que vamos a hacer es lo que se conoce como simulación publicitaria, que simplemente es eso que os estaba contando. Aprovecharemos el dato que tenemos de nuestras mediciones publicitarias, que como nos ha contado Luis, son mediciones reales, que hemos basado en tecnologías diferentes sobre las mismas personas para aprender mucho sobre esas campañas, y le incorporaremos ese detalle que tenemos también enriquecido del consumo de medios sobre las mismas personas, con un montón de información y con un montón de medios analizados para entender cuáles son los mejores medios que me podrían traer cobertura incremental a mis campañas con mis planes de medios en concreto. Y así hacer esta estimación realista del potencial incremental de cada medio, que no se base ni en el total del medio ni en algo demasiado cercano a la publicidad. Entonces, como lo mejor para todas estas cosas es enseñarlo con un ejemplo, vamos a ello. Vamos a poner aquí un caso práctico donde yo tengo una campaña publicitaria que está compuesta por 100 GRPs en televisión y 1,5 millones de impresiones en YouTube. Es una campaña sencillita y en esa campaña yo tengo la duda de qué le sentaría mejor. Que si hubiese invertido 2 millones de impresiones en esas 6 opciones que tengo yo a la derecha, ¿cuál le sentaría mejor a nivel de cobertura incremental? Por lo tanto, vamos a partir de este punto previo, donde nosotros la campaña que tenemos es esa que hemos visto. Esos 100 GRPs nos han traído un 37,8% de cobertura en televisión. Ese 1,5 millones de impresiones nos ha traído un 4,8% de cobertura en YouTube y entre las dos llegan hasta un 41%, suponiendo eso un incremental de un 3,5% de YouTube respecto de la televisión. Este es como nuestro punto de partida. Hasta aquí hemos medido una campaña como lo hemos hecho siempre. Ahora lo que queremos es dar este paso extra en el que vamos a intentar entender bien si yo a esta campaña le quisiera sumar 2 millones de impresiones, porque todavía tengo un poco de presupuesto o porque simplemente quiero probar cosas nuevas, ¿cuál de estas opciones sería la más interesante? ¿Vale? Y eso lo vamos a resolver basándonos en el consumo de medios. Vamos a partir de aquí, como decía, de este dato que tenemos tan rico y tan potente para intentar entender cuál de estos medios parece que tiene mejor sinergia con nuestra campaña. Y el mínimo con el que yo creo que todos estaremos de acuerdo que me puede traer el consumo de medios es filtrarme el alcance potencial que tienen todos estos medios. Si yo sé de todas estas personas cuáles consumen YouTube, también sé cuáles no consumen YouTube y yo por lo menos empiezo acotando el alcance que va a tener YouTube. Como mínimo esto yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que el consumo de medios me lo puede aportar, ¿no? Y lo mismo que lo puedo hacer para YouTube, lo puedo hacer para Spotify. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora en la medición tradicional del consumo de medios. Entender un medio de forma completa. Tengo Spotify, este es el alcance de Spotify. Pero la realidad es que luego efectivamente no voy a estar en todo Spotify, sino que yo voy a invertir 2 millones de impresiones. Por lo tanto, es muy importante que cuando yo utilice esos 2 millones de impresiones, sea muy realista a la hora de decidir a cuál de estas personas le voy a impactar, porque no les voy a impactar a todos, solo voy a impactar a una parte del consumo de Spotify. Y como decía, es súper importante porque de ello va a depender la cobertura incremental. Hay personas que están en Spotify que sí han visto la campaña en televisión y hay personas que no la han visto. Por lo tanto, es muy importante no solo recrear Spotify como medio, sino recrear muy bien esos 2 millones de impresiones dentro de todas estas personas que están en Spotify para hacer un alcance realista de lo que es la cobertura incremental. Nosotros lo que vamos a hacer es un modelo de probabilidades y con este modelo de probabilidades vamos a asignar una probabilidad concreta a todas estas personas de haber sido impactado por la campaña en base a variables como, por ejemplo, el consumo total del medio que tienen, el target que tiene la campaña, los momentos en los que consumían el medio, incluso alguna capacidad tecnológica que tenga el medio para capar la frecuencia, para llegar mejor al target o llegar peor. Ese tipo de detalles son los que nosotros vamos a hacer para que podamos llegar a traducir todas esas personas en esas mismas personas, pero con unas probabilidades concretas. Y al final esto, de nuevo, es muy sencillo o es tan sencillo como decir que si una persona está en Spotify 3 horas al mes, pues tiene una probabilidad bastante más baja de haber sido impactado por la campaña que una persona que se pasa en Spotify 3 horas al día, ¿vale? Ese tipo de detalles, que lo estoy reduciendo muchísimo, pero que evidentemente dentro de un modelo se trabaja con muchísimo criterio y con muchísimo cuidado, son los que nos permiten llegar a estas probabilidades. Y sobre estas probabilidades directamente vamos a recrear 2 millones de impresiones. En nuestro caso podría ser que tengamos que impactar a 2 de estas 4 personas y en base a estas probabilidades, al azar,
pueden ser impactados estos dos, los que tenemos en pantalla. Lo único que nos ocurre aquí es lo siguiente. Cuando llegamos a la vida real, efectivamente, tenemos una campaña que puede llegar a todo el mundo, incluso a la persona con una probabilidad más baja de estar impactado por Spotify. La realidad es que mi campaña le puede impactar, ¿no? Pero cuando yo veo esto y yo quiero aprender del consumo de Spotify, es posible que, aunque esto sea realista, esto es como ocurre en la vida real, probablemente no sea lo más representativo de Spotify. Y esto también es bastante sencillo de explicar cuando, por ejemplo, pensamos en lanzar una moneda. Cuando estamos haciendo una simulación, lo que estamos haciendo es lanzar una moneda. Lanzar esa moneda puede salir cara o puede salir cruz. Si yo lo hago una vez, me sale cara. Entonces tengo ya un dato que me dice que va a salir cara. Bueno, si lo lanzo 2 veces, me puede salir cara a cara. Si lo lanzo 3 veces, me puede salir cara a cara cruz. Ya va habiendo variación. Entonces, para no basarnos en una sola simulación, lo que vamos a hacer es simular este ejercicio de 2 millones de impresiones cientos y miles de veces para que nuestros resultados sean muy representativos. Y usando el ejemplo de la moneda, cuando empiezo a usar estas simulaciones y no lanzo la moneda 1, 2, 3, 4 veces, sino que la lanzo 10, 50, 100, 1000 veces, los resultados de forma natural se van acercando a lo que es la moneda en sí misma. Cara tiene un 50% y cruz tiene un 50%. Por lo que conforme yo hago más simulaciones, al final acabo consiguiendo un resultado mucho más representativo de lo que tengo delante, que es una moneda con una probabilidad del 50%. En nuestro ejemplo, en nuestro caso, a nivel de coberturas, lo que vamos a intentar es que los resultados del incremental de todos estos medios sean lo más representativos posibles de lo que son esos medios en sí mismos. Y con todo esto, tenemos un resultado como el que tenemos en pantalla, donde podemos ver que los diferentes medios están consiguiendo unos incrementales respecto de la televisión diferentes entre sí por lo que es el consumo de los medios, sus propias capacidades y luego lo que son las personas consumiendo esos medios de forma combinada, que es lo más interesante de todo esto. Cuando hemos recreado estos impactos, hemos conseguido recrearlos sobre personas que ya habían visto o no la campaña anteriormente y por lo tanto podemos ver cómo, por ejemplo, hay medios digitales que tienen unas coberturas incrementales de hasta casi 4 puntos, incluso un poquito por encima, y luego tenemos, por ejemplo, a la televisión un poquito por debajo en cuanto a ese incremental, porque una campaña que ya tiene de forma natural cierta televisión, pues evidentemente consigue menos incremental en cuanto al resto de la campaña. Pero aquí ya podemos ver cómo, por ejemplo, igual medios como Netflix o como Spotify, pues nos pueden interesar un poquito más que medios como Facebook y aprender un poquito de esa conexión que os decía entre el consumo de medios y la medición publicitaria. Y lo único que vamos a hacer aquí ya es dar un pasito más, que es añadir esta métrica. En lugar de hablar con la métrica de toda la vida que conocemos del incremental, que es un porcentaje de gente que ha visto la campaña nueva, vamos a convertir ese incremental en cuántos impactos necesito en un medio para tener un punto de incremental más. El dato es el mismo, o sea, si veis las dos columnas son perfectamente proporcionales. Donde uno es más alto, el otro es más alto. Donde uno es más bajo, el otro es más bajo. Pero la realidad es que el dato de la derecha nos parece como mucho más sencillo y directo de analizar para luego vosotros incorporarle la información, por ejemplo, de los CPMs, para entender cuáles de todos ellos son los más interesantes a la hora de incorporar a mi plan de medios, porque aquí lo que estamos analizando es su eficacia, digamos, a nivel de conseguir cobertura incremental. Pero evidentemente, luego, lo que me cueste a nivel económico conseguir 1 millón de impresiones o 2 millones de impresiones en un medio o en otro, también va a ser importante a la hora de analizar todo esto. Y por eso os ofrecemos también esta métrica que nos parece como mucho más directa a la hora de ver si me interesa invertir en el medio que más incremental me va a traer, que podría ser Netflix o podría ser YouTube, o me interesa más invertir en un medio que no me trae tanto incremental desde este punto de vista, pero igual es bastante potente a nivel económico y lo voy a conseguir con el mismo precio o con menos. Y todo esto se puede replicar en cualquier campaña. Por ejemplo, en una campaña como esta que tenemos en pantalla, que es una versión de la anterior, pero con más televisión. Evidentemente ahora los resultados van a cambiar, porque cuando hay más televisión todo va a cambiar. Pero eso es lo interesante de estas simulaciones. Podemos hacerlo sobre la campaña que queramos con los medios que podamos medir y así ver cómo los resultados evidentemente se mueven.
Ahora mismo la televisión se ha distanciado más en cuanto a esas impresiones que necesito para conseguir cada punto de cobertura incremental, e incluso entre los medios digitales ha habido alguno que se ha movido. Por ejemplo, Netflix ahora no está en esa mejor posición, sino que ahora mismo YouTube sigue ahí y Spotify está muy bien posicionado, pero Netflix ha bajado un poquito en su eficacia, porque esta campaña, con las características que tenía, conseguía ya solapar de forma natural un poquito más con Netflix que la anterior, y por lo tanto ha perdido un poquito de interés para este anunciante el medio Netflix comparado con otros como pueden ser YouTube o Spotify. Y todo esto de nuevo con el detalle que os decía del precio, porque al final nosotros estamos aquí haciendo un ejercicio donde solo hablamos de coberturas incrementales, porque evidentemente es algo que nos interesa a todos. El mercado está completamente interesado y obsesionado incluso con entender muy bien los incrementales y los solapamientos que tienen todos los medios entre sí, pero bueno, al final hay muchísimas más variables a la hora de elegir un medio o no. Efectivamente, una de las que ya he comentado es el precio, por lo cual la televisión, que efectivamente salía bastante peor en términos de incremental, es posible que al tener un precio traducido al CPM tan competitivo con respecto al resto de medios pueda ser una solución muy interesante todavía en coberturas incrementales, incluso en campañas donde ya tiene mucho peso. Y luego tenemos factores como, por ejemplo, la calidad, que evidentemente también nos hacen tener más interés por medios en los que igual no soy tan eficiente a nivel de cobertura incremental, pero puede ser que tenga un impacto con un mayor recuerdo, con una mayor atención, con mucho menos publicidad alrededor, por lo que el usuario se puede centrar más en mí, y todos estos detalles son los que van a marcar la diferencia. Nosotros aquí os hemos traído un análisis, creemos, mucho más aterrizado de lo que es la cobertura incremental, en ese punto que os comentábamos al principio, donde no analizamos ya los medios en su totalidad, sino que los aterrizamos muchísimo a una campaña concreta donde tenemos que recrear solo 2 millones de impresiones, que es la inversión que yo me estoy planteando, y no 5, ni 10, ni 1, sino que lo hacemos muy, muy, muy aterrizado, para que de alguna manera consigamos conectar lo que es el mundo de la medición publicitaria con el mundo del consumo de medios, y sobre todo que podamos tener mucha más información realista sobre qué me pueden aportar a mí los cambios en mis campañas publicitarias sin tener que arriesgar el dinero, porque ahí ya sabemos que evidentemente en el momento de la decisión final es mucho más sensible, es mucho más difícil gastarse dinero en pruebas en lugar de hacer las pruebas en un entorno como este y luego, en base a resultados que ya sí me convencen, puedo testar si esos resultados se llevan a la práctica. Y con esto acabaría la que es la exposición. Vale, pues bueno, pues mientras Javi ha terminado, ha entrado alguna pregunta que vamos a responder. La primera es, ¿se puede hacer esta simulación considerando distintos targets? Porque intuyo que esto influirá. No es lo mismo un target más maduro que uno más joven, por ejemplo. Bueno, aquí la contesto yo si quieres, Javi, para que descanses un poquito. Y sí, al final la ventaja que tenemos, como ya hemos comentado, bueno, y como también ha comentado Javi en su parte, es que tenemos un amplio perfilado de todos nuestros panelistas, o sea, ya sea a nivel sociodemográfico, a nivel comportamental, pues en cuanto a usuarios de cierta apps o incluso entre aquellos high TV viewers, medium TV viewers, low TV viewers, o podemos incluso analizar el target pues, basándonos en datos declarativos para hacer esta misma simulación, este mismo resultado, en función al interés o al target de la campaña o a otro target para ver cómo hubiese salido la campaña en otro target diferente. Y a ver, otra que ha entrado. Chicos, entonces, después del análisis del caso que habéis presentado, ¿qué conclusión sacáis? ¿La televisión es un gato que está vivo o que está muerto? Si quieres, eso lo respondo yo, porque al final este es un análisis que efectivamente casi siempre cuando hablamos de coberturas incrementales, como que estamos empeñados en encontrar una solución que me responda a qué le añado yo a la televisión para mejorar mi plan de medios, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto en esta presentación es que efectivamente hay medios que te traen coberturas incrementales mejores que la propia televisión en cuanto a esa eficacia de, oye, ¿cuántas impresiones necesito para conseguir un punto de cobertura incremental?
por ese lado, efectivamente, los medios digitales parece que tienen una potencia bastante interesante y que nos pueden traer incremental muy, muy, muy bueno a una campaña donde yo ya tengo una televisión fuerte. Pero si os fijáis en lo que era el resultado final, cuando hablaba del tema del precio, es verdad que aunque esto sea cierto, al final la diferencia en los CPMs, si pensamos solo en la cobertura incremental, les sigue demostrando la fortaleza que tiene la televisión, porque incluso en la campaña donde ya había mucha televisión, estábamos viendo que esa diferencia en la eficacia de incremental no era tan destacada o tan exagerada del resto de medios sobre la propia tele, sino que estábamos en términos de 1:2 o 1:2,5, y luego la diferencia en el precio, evidentemente, no siempre es 1:2 o 1:2,5, sino que la televisión es muy competitiva a nivel de precios, por lo que al final puedes seguir utilizando la tele para conseguir impactos un poco de forma ineficiente, pero a nivel de precio va a seguir siendo más barato que otros medios, ¿no? ¿Por qué? Porque luego, evidentemente, hay otros medios que no solo me están ofreciendo incremental. Hay medios que combinan incremental con una atención diferente, con una saturación publicitaria mucho más baja, con un impacto de muy buena calidad, porque es en una pantalla muy grande, sin mutes y de este tipo, ¿no? Y en ese sentido, cada uno tiene sus fortalezas, pero lo que nosotros diríamos viendo los resultados es que efectivamente la televisión lineal tiene muy buena salud y tiene muchas fortalezas todavía para competir, incluso en campañas donde ya está consiguiendo un resultado grande. Ahí lo que también se podría aprender es cómo usar esa televisión lineal y esos cambios de debería de estar más en prime time, debería estar menos, las acciones especiales cómo me afectan, ese tipo de detalles. Pero creemos que la salud de la tele, como en muchas ocasiones se demuestra en este tipo de ejemplos, es bastante robusta todavía. Vale, pues han entrado unas cuantas más. Bueno, buenos días, gracias por vuestro tiempo. Bueno, gracias a vosotros por asistir. ¿Nos podéis compartir la presentación? Sí, o sea, la presentación la compartiremos con IAB y IAB la compartirá con el que quiere. Y de todas formas, aquí también tenemos los correos. Pues bueno, en el caso de que alguna pregunta que os surja y después, con el tiempo, y queréis contactar con nosotros, pues ahí está. ¿Y qué más contempláis? Te lanzo otra, Javi. ¿Contempláis a futuro optimizar en base a un presupuesto de partida en función de maximizar cobertura, rentabilidad? Pues la verdad es que sí, y de hecho no tanto a futuro, sino incluso a presente. Estamos terminando de hacer algunos ejercicios relacionados con esto, porque ya tenemos un producto que nosotros hemos llamado con cariño siempre optimizador, donde tú tenías un presupuesto, le pones unos costes a toda esta parte de los medios y él te recomendaba un plan de medios óptimo en base a todo este consumo de medios que hemos visto y que hemos usado para lo que es el simulador. Nosotros estamos trabajando para que ese objetivo, más bien ese ejercicio, sea lo más realista posible y todavía tenemos algo que mejorar por ahí, pero la verdad es que el hecho de optimizar en base a un presupuesto es algo que podemos hacer, lo mismo que hemos visto aquí con el simulador, teniendo el consumo de medios con ese nivel de detalle, al final los solapamientos y los incrementales salen de forma completamente natural y por lo tanto lo que podemos ver es justo eso, si yo le doy unos costes a cada impacto y yo le doy un presupuesto, pues que haya un algoritmo por detrás que me cuente cómo parece que encajan bien entre ellos en cuanto a este consumo pre y por lo tanto que me haga una recomendación de un plan de medios en el que igual incluso le puedes poner tú algunas consideraciones de negocio donde tú puedes decir, mira, yo sí o sí en televisión voy a determinar determinada parte del presupuesto o sí voy a usar la televisión de esta forma porque ya es una forma en la que yo me siento cómodo y quiero después de eso añadirle algo para que me optimice la forma de utilizar el resto de medios, ¿no? Pues ese tipo de detalles son los que estamos trabajando para no solo poder simular sobre una campaña real, sino incluso de forma completamente previa, empezar a dar esas recomendaciones de planes de medios completamente a priori en el que te puedes estar maximizando esa cobertura en base a un presupuesto y a unos costes. Perfecto, a ver que han entrado un par de ellas más. Igual que podemos analizar solapamientos entre televisión y plataformas como Spotify y YouTube, ¿podemos incorporar en el análisis diferentes cadenas de televisión para ver cómo afecta? ¿O hay que trabajar con el total GRP en el medio televisión? Bueno, pues esta, si quieres la contesto yo, Javi. Al final lo hemos hecho con el total televisión, pero bueno, nosotros tenemos monitorizadas todas las cadenas de televisión, por lo que este mismo ejercicio sí que se podría realizar sin ningún tipo de problema bajando a nivel cadena. O sea, al final, igual que hemos bajado en YouTube, pues podemos bajar sin ningún tipo de problema a ver cómo sería
esta simulación cambiando el peso en alguno de los diferentes cadenas de televisión. Eso es. Y de hecho, el tema de bajar, podemos llegar a decir eso, ¿no? Que sería más interesante un cambio, por ejemplo, en mi forma de utilizar la televisión, como puede ser lo que he dicho antes de prime time o mediodía, pero también lo que decíais, entre los diferentes grupos, a ver cuál de ellos me va a sentar mejor en cuanto a la cobertura incremental que me está trayendo o al solapamiento que me está trayendo, podemos bajar a ese nivel. Y de hecho, por responder también a Miguel con la pregunta que nos acaba de hacer, el ejemplo que hemos visto, donde hemos hecho ese ejercicio de YouTube, Spotify, televisión agregada, es un ejemplo en cierto modo real, porque sí que son campañas que nosotros hemos medido, tanto la primera como la segunda, y el consumo de medios que hemos usado también es el real de nuestros panelistas. Evidentemente no lo hemos contado todo, pero sí que son ejemplos donde hemos puesto esto ya en práctica y se podía ver, como os decía, que los medios digitales nos estaban trayendo incrementales muy interesantes. Entre ellos también había algunos que eran más interesantes que otros. Y luego a todo eso, cuando le incorporas la capa de los costes, que esa la conocéis mucho mejor directamente vosotros, agencias, anunciantes, ya puedes cerrar el círculo y decir, vale, pues después de todo esto, me parece que me interesa bastante en este plan de medios que yo ya estoy usando, hacer estos dos cambios y no estos otros dos, que es un poco el objetivo de todo esto, encontrar cómo me sentaría un cambio en sí mismo, uno de ellos, pero sobre todo analizar varios para que entre ellos podamos entender cuál parece más interesante que los demás. Genial, pues bueno, no hay ninguna pregunta más. Así que, bueno, como hemos hablado anteriormente, en caso de que os surja cualquier pregunta, que queráis profundizar, que queráis que tengamos una reunión para contaros más en detalle este o cualquiera otra de nuestras soluciones de las que hemos comentado hoy, pues ahí tenéis nuestros correos, nuestros teléfonos y estaremos encantados de atenderos. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Buen viernes y feliz fin de semana. Un abrazo a todos.